Si te parece, mi queridísimo Alberto, vamos pasando con nuestra siguiente fase del programa y es la queridísima mesa política con la doctora Violeta Núñez, con el doctor Héctor Javier Sánchez y con el director editorial, que quién sabe en dónde anda, ahí con ese fondo de la Octava Digital, Jesús Escobar. Así que, pues, les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Héctor. Buenos días, Jesús y Violeta, que estará por incorporarse en un instante. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola Alberto, hola Ernesto, hola Jesús y por supuesto, hola a todas y todos los que hacen el favor de ver momento. Beto, mi querido Neto, ¿cómo están? Buenos días. Aquí en mi oficina nada más puse una paradilla, me voy a parecer un poquito a Ledesma. Mire, ¿qué es? ¿Es una cortina o qué es eso? De ahí atrás va a salir el conejo. Va a salir el conejo Blas, órale. No, pues está re bien, está re bien. Y ya está ahí también Violeta Núñez. Buenos días, Violeta. Hola, buenos días, Alberto, Ernesto y Jesús y Héctor. Yo no sé, me perdí, ¿cuál conejo? Cuéntenme, ¿cuál conejo? Es que es que Ernesto tiene un truco de magia. Él va a aparecer aquí, mira, acá atrás, de aquí va a salir Ernesto. El es conejo. Como el sombrero. Le hago así y sale Ernesto. Ya. Yo dije, wow, ¿cuál conejo? Me perdí del No, es que le estamos preguntando qué pasa ahí, qué fondo es ese, que si es una cortina y dice que no, pues que por ahí pronto saldrá el conejo Blas. Va a ver ese colegio Milano, mi querido Ernesto. Es una cortina de humo, Pues sí, pues mi querida Violeta, mi querido Héctor, mi querido Jesús, si quieren vamos entrando en materia y uno de los primeros temas pues es que un tribunal colegiado otorga amparo para liberar a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, y que generó y detonó en un conflicto ahí fuerte entre Ricardo Monreal, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitlagua García, y pues un sector importante de Morena. Ahí es uno de los casos donde se evidenció pues ya una disputa, una confrontación. Sabemos que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, perdón, ya me estoy yendo a Tamaulipas, es la costumbre, perdón, que el gobernador Cuitlagua García pues es muy cercano, muy cercano con el presidente López Obrador, así que fue una confrontación que llamó mucho la atención y pues terminó ganando el ala de Ricardo Monreal. ¿Qué decía al respecto Héctor Javier Sánchez? Preferiría que Jesús empezara con la discusión, ¿no? Que él esté un poquito más al tanto, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, por favor. Adelante. Como director de la Octava. ¿Y yo por qué? Mira, gracias, don Héctor, siempre es un placer. Mira, yo lo que creo, y creo que en alguna ocasión lo platicábamos contigo, querido Ernesto, a mí me queda muy clara la situación que vive en este momento Ricardo Monreal al interior de Morena. En las pasadas elecciones, Ricardo Monreal, de manera sorpresiva, los ganadores de y las ganadoras de esta elección son gente que de una u otra manera tiene una relación muy cercana con Ricardo Monreal. Américo Villarreal, por ejemplo, es un hombre con el cual Ricardo Monreal incluso hizo campaña. Y lo mismo pasó con el ganador de Oaxaca, el caso de Salomón Jara. Y lo mismo pasó con el ganador, por ejemplo, de Hidalgo, con Julio Menchaca. Es decir, Ricardo Monreal es un hombre que al interior de Morena puede parecer que está debilitado, pero que tiene la capacidad de operar y de seguir operando para de una u otra manera convertirse en una piedra en el zapato del futuro de este partido político. Y en este marco es en donde yo centro la discusión por este tema en particular. Cuando reventó el mismo, ustedes seguramente recuerdan que una de las declaraciones que hizo Ricardo Monreal es que en el estado de Veracruz no había Estado de Derecho, que en el estado de Veracruz se perseguía a los enemigos políticos del gobernador. Declaraciones muy fuertes, sobre todo yendo en contra de un militante de tu partido, compañero de tu partido, y que aparte, como bien señalas, un hombre cercano al presidente de la República, pero que nos dejaba ver precisamente ya el alejamiento del grupo monrealista, si se le puede considerar así a este pequeño grupo, del grupo monrealista, de lo que es el grupo obradorista como tal, o que es el grupo cercano del presidente de la República. Para mí incluso se dieron casos, en lo personal, insisto, verdaderamente vergonzosos,
de ver a Ricardo Monreal y a Dante Delgado ir allá a Veracruz, hablar a favor de él, hablar de que era un perseguido político, de que era una víctima del poder dictatorial de este Cuitláhuac. ¿Por qué me parece vergonzoso? Porque hay muchos mexicanos y mexicanas que están en la cárcel, que sí son perseguidos y perseguidas políticas, que están en la cárcel sin ninguna posibilidad de salir de la misma porque a nadie les importan sus casos, porque están ahí por pobres, porque criminalizaron la pobreza y ningún senador o senadora intervino. Pero bueno, aquí a lo que voy es que Ricardo Monreal Ávila, con este caso en particular, puso muy claras las fichas de hacia dónde iba él y hacia dónde iba el grupo cercano de Andrés Manuel López Obrador. Si no mal recuerdan, a partir de ese enfrentamiento por el caso de Ríos Virgen, comienzan también las declaraciones del presidente de la República marcando una distancia con Ricardo Monreal. Comienza también la presión al interior del grupo del Senado de Morena, que comienzan el grupo que no estaba a favor de Ricardo Monreal a presionar de una manera más clara, más constante, y comienza también una operación política desde la Secretaría de Gobernación para cuestionar las declaraciones y decisiones por parte de Ricardo Monreal. Entonces, este caso nos muestra, desde mi perspectiva, la enorme fractura que se está generando al interior de Morena, provocada precisamente por Ricardo Monreal, que lejos de parecer tan debilitado como uno pensaría, a raíz de los resultados del pasado 5 de junio, puede tener algunas fichas, fichas, insisto, no para tumbar una candidatura presidencial, no, pero sí para convertirse en un dolor de cabeza de quien resulte ganador o ganadora de esa candidatura presidencial y sobre todo para negociar todavía con Palacio Nacional y particularmente con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador. Monreal es un tipo con un colmillo muy largo, es un tipo que sabe perfectamente cómo jugar sus fichas y para él era indispensable que no se tocara a Ríos Virgen, era indispensable que no saliera fracturado este personaje por la trascendencia y la cercanía que tiene para él. Era un mensaje muy claro de que con la gente de Monreal no se iban a estar metiendo. Estás en silencio, Ernesto. Estás en silencio. Sí, gracias, perdón. No, y Alberto tuvo que salir tantito, ahorita regresa con nosotras y nosotros. ¿Cuál es ahí tu valoración? Ahora sí, Héctor Javier, ya no tienes pretexto, ya puso una introducción aquí, el señor director de la octava. Hermano, pues ya, a mí me dijeron, yo qué. Es que bueno, hay jerarquías, ¿no? Entonces, yo iba en tercer lugar, entendí aquí, hermano. No, yo creo que es muy, muy interesante lo que está comentando Jesús. José Manuel del Río Virgen llevaba pues ya 177 días preso, ¿no? Ya acusado de un asesinato, y el puesto no hay que olvidar que no era menor, secretario técnico ahora sí que de la Junta de Coordinación del Senado de la República. Las acusaciones que se habían tenido ahí con el nuevo gobernador, con la fiscal Verónica Hernández y con el juez que lo llaman a modo Francisco Reyes Contreras, sí quedaban de qué hablar, porque por un lado, pues decía el gobernador Cuauhtémoc que no cabeza de vaca, ¿no? Cuauhtémoc, que eran pruebas más que indisolubles, que obviamente ahí se estaba aplicando la justicia y todo el rollo, y por otro lado, pues que no se sostenían, y finalmente no se sostuvieron. Y esto sí, como bien dice Jesús, representa un triunfo, vamos a llamarlo, no entrecomillado, pero sí, me parece que habría que subrayarlo, y de los pleitos que vienen con los grupos que ya están en pugna, ¿no? Que se han exacerbado, pues con el evento que acaba de ver allí en Morena, en Toluca, en donde por un lado, pues viendo la discusión de si habían invitado o no a Monreal, y de que sí lo habían invitado en calidad de qué fue, si de candidato o simplemente como miembro del Senado de la República, y también los pleitos que venían cuando, recordemos, Monreal se hacía ya con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque recordemos que inclusive Monreal mencionó en algún momento que ya le habían prometido esa candidatura y que finalmente no se logró. Entonces, en estos grupos sí hay que tener mucho cuidado porque, pues, si no hay oposición entre la coalición Va por México, la oposición puede venir al mismo interior del partido de Morena. Recordemos también que hay un dicho popular que circula en redes que dicen que si bien es cierto que Monreal no gana elecciones, sí las puede hacer perder. Entonces, pues aquí me parece que es un elemento de cuidado, que tendría que haber una cicatrización de las heridas que se están dando, y que ya una muestra ya la subimos en las elecciones pasadas, donde pues la joya de la corona, la delegación Cuauhtémoc, bueno, ahora la alcaldía Cuauhtémoc, pues fue perdida ya por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, como una muestra, digamos, de lo que puede suceder, sobre todo si se toma en cuenta lo que estaba comentando Jesús, de que varios gobernadores que recientemente fueron electos, pues forman parte
del grupo, digamos, si no compacto, sí cercano a Ricardo Monreal. Y es más que interesante también que estemos hablando de Monreal y no precisamente, ahora sí que del interesado que es José Manuel del Río, de si fue o no culpable y las condiciones en que se dieron para su liberación. Gracias, gracias, mi querido Héctor. Bueno, ya está aquí Alberto. Alberto, adelante. Sí, perdón, es que pues yo no sé si sea la consecuencia de la COVID, pero, o quién sabe qué, pero de pronto me da una alergia y estoy aquí como que, mi bebé que estoy aquí como desesperado porque no quiero estornudar al aire, pero bueno, ya todo bien. Doctora. Pero no se contagia por internet, ¿eh? No te apures, Alberto. No, yo estoy seguro, pues ya ni los tacos se invitan por internet, digo. Pues pensaríamos que es Mateo, además, cualquier ruido pensaríamos que es Mateo. Bueno, también tuve que ir a alimentar a Mateo, pobrecito, perdón. Ya estoy cometiendo infidencias, doctora, perdone. Entre alergias y entre perritos que tienen hambre, pues me tuve que mover unos minutos. Doctora, ¿cómo ve este tema? Ricardo Monreal se perfila para hacer, no sé si llamarle el caballo de Troya, porque me parece que es un poco grande el puesto. Por un momento pensé en esa llamada corriente democrática que fracturó al PRI en 1987-88 con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Tampoco lo veo de ese tamaño, pero de que pueda hacer ruido lo puede hacer. Y el caso de José María del Río Virgen, que yo no he analizado con cuidado la sentencia que prácticamente lo absuelve, pero tengo entendido que el expediente no se armó de la forma más adecuada. Bueno, este es un ejemplo de la capacidad que puede llegar a tener un personaje de esas características y los apoyos, el respaldo que puede obtener de otros grupos ajenos a Morena, porque ahí se sumó Movimiento Ciudadano. ¿Ve usted un riesgo en Ricardo Monreal? Esto que sucedió con este personaje, su colaborador cercanísimo, es como un aliciente para entender o entendería que sí se puede, si es plausible utilizar esta frase. Bueno, o algo de lo que estaban diciendo muy, muy interesante ya tanto Jesús como Héctor, y esto que enfatizaba Héctor al final, es que estamos hablando de Monreal y me parece muy, muy importante, y esta confrontación que está teniendo con el gobernador de Veracruz, con Cuitláhuac García, pero no estamos también, como él decía, hablando de quién asesinó al candidato, ¿no? O sea, estamos, y quién es el responsable y qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de por qué incluso el propio gobernador, nombra como presunto responsable del Río Virgen? Y no, pues entonces pareciera que estaría encubriendo a alguien más, ¿no? Eso pareciera, entonces, al imputar o al declararlo como presunto culpable del asesinato del candidato de Cazones del Río Virgen, entonces estaríamos diciendo en algún sentido que es probable que él esté, protegiendo a alguien más. Eso me parece que no se está discutiendo y que tendríamos que preguntarnos por qué está actuando también así el gobernador de Veracruz. Eso por un lado. Y bueno, y por otro lado, pues sí, esta confrontación que hay ya de Monreal con el presidente me parece que se va a ir haciendo cada vez más intensa. Creo que hay pues una situación clara que ya ahora hemos visto esta semana aparecer en prácticamente todos los medios de comunicación a Monreal y bueno, pues sí ser fuerte en sus declaraciones, decir que ha sido excluido, pero por otra parte dice que bueno que ha sido excluido, pero bueno, más bien muestra ahí una situación compleja de confrontación que se avecina con él, que se va a ir haciendo cada vez más grande. Pero bueno, aquí me parece también que hay otros elementos que por eso decía, no sabemos quién asesinó al candidato, por qué se le inculpa a él. Y bueno, también hay otros actores, ¿no? También Mancera del PRD, también se ha volcado con declaraciones muy fuertes en torno al actuar del gobierno del gobernador Cuitláhuac García, ¿no? No solo él, también el PT, la coordinadora del PT también habla incluso de que ha sido un preso político del Río Virgen,
Movimiento Ciudadano, por supuesto, ¿no? Y entonces aquí me parece que hay, se aprovecha también en términos políticos el embate que ha iniciado Monreal por la cercanía que tiene con Del Río Virgen, pero también ya con el disgusto y con la confrontación que está teniendo con el presidente. Y bueno, a esto entonces se suman Mancera, se suma el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, y bueno, pues esto me parece que también se aprovecha como parte también de este golpeteo hacia ya el proyecto del presidente López Obrador, y que bueno, pues esto pues más allá de solucionar el conflicto, de ver quién fue el asesino, porque no lo sabemos, bueno, pues abre diferentes flancos y Monreal me parece que va a ir abriendo varios. Justo, bueno, yo no sé cómo ustedes lo vean en las diferentes entrevistas que ha venido dando, pero yo lo veo incluso con cierto dolor, ¿no? O sea, decir, pues yo fui uno de los que estuve permanentemente cercanos con López Obrador durante años, en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, y bueno, pues no es posible que me esté tratando así. Y entonces, bueno, pues ahorita esto se aprovecha y la oposición utilizará todos los elementos necesarios para también golpear a López Obrador. Gracias, Violeta. Mi querido Jesús, comenta, por ejemplo, Nelly Holguín, exacto, lo dice bien Jesús Escobar, Monreal es un pedante que piensa que solo por él han ganado las gubernaturas que hoy son de extracción morenista. Y Aquaman señala, estimado doctor Javier, muy grato escuchar el sábado que haces una clara diferencia entre politización y partidización. Todos los analistas y comunicadores han confundido esto y permea en la audiencia. Y dice Heriberto Ruiz Tafoya, Monreal se va para Movimiento Ciudadano. Pues se ha escuchado eso, pero también se sabe que Dante Delgado también se la está pensando, porque Monreal es un personaje que le va a terminar disputando también Movimiento Ciudadano y corre el riesgo de que, pues si no se hace lo que Monreal quiere, pues pueda fracturar también al propio Movimiento Ciudadano. Son parte de las alertas que tiene ahí Dante Delgado, según dicen los que me cuentan. ¿Qué decir sobre esta parte? ¿Le ves posibilidades también que en Monreal se vaya a mover del tablero y se pase, como se ha hablado también en otros momentos, con Marcelo Ebrard, que si no queda como candidato, pues está ahí Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, pues a la espera de lo que pasa en Morena para entonces elegir a su candidato o candidata? Fíjate que rápidamente, nada más ahorita lo que mencionaba Violeta, en el caso de Remigio Tobar, que fue la persona asesinada y por la cual detuvieron a Del Río Virgen, efectivamente hay varias preguntas que se quedan sin respuesta, varias preguntas que se quedan sin respuesta. Hubo una reacción ya del gobernador que se lanzó durísimo también en contra de los defensores del Río Virgen, pero a final de cuentas sí hay puntos, viendo la investigación, que no puedes soslayar y que no tienen explicación. Por ejemplo, ¿qué hacía del Río Virgen en la zona del homicidio? ¿Por qué se trasladó un día antes del homicidio a esa zona? ¿Por qué iniciaron los trámites de sustitución de candidatos antes de que mataran precisamente a Tobar? ¿Cómo sabía, ¿no?, que algo le iba a pasar al candidato y por eso iniciaron su sustitución antes de su muerte? En fin, son varios detalles que tristemente por la politización de este tema, pues se quedan ahí en el tintero y que difícilmente vamos a saber. Y que para mí lo más desagradable de todo esto es que la violencia política sigue siendo la que marca el derrotero. Si un candidato o candidata te estorba, es muy fácil hacerlo a un lado. Le puedes meter un balazo en la cabeza y se acabó el problema. Y aquí lo estamos viendo. Los puedes asesinar y no pasa nada. O sea, difícilmente se llega a una sanción, un castigo, y más cuando tienes personajes detrás tan poderosos en el Senado de la República. Ahora, en el caso concreto, yo te voy a ser honesto en algo. A mí me parece que el personaje que le interesa a Movimiento Ciudadano es Marcelo Ebrard Saúl. Ese es el personaje que le interesa a Movimiento Ciudadano para realmente poder aspirar a algo en las elecciones del 2024.
cada día me queda claro que Luis Colosio no va a dar el ancho, por más que lo inflen, por más que le metan dinero, por más que intentan vendérnoslo como la cara joven de la política, como el personaje que viene precisamente a darle un nuevo rostro a Movimiento Ciudadano, me parece que no tiene posibilidad alguna realmente de detonar como un candidato competitivo, no que no esté, pero que sea realmente competitivo. Samuel García cada día se descalifica solo. El caso de Enrique Alfaro me parece que el candidato natural está fuera. Y entonces Movimiento Ciudadano está esperando la decisión de Marcelo Ebrard tarde o temprano. Eso me queda clarísimo. Ahora, ¿qué tanto Ricardo Monreal puede jugar en ese sentido, en ese panorama? Para mí Monreal me recuerda mucho a Manlio Fabio Beltrones. Es decir, son de esos personajes que operan de una manera muy, perdón que lo diga así, pero muy gangsteril la política, y que se mueven conforme a sus propios intereses y que se mueven hacia el lado que ellos consideren que les va a redituar en cuestión de poder, tanto político, influencia política como económica. Entonces Monreal se va a mover de Morena en el momento que él considere que ya en Morena no tiene absolutamente, pero absolutamente nada que ganar y nada que influir. En ese momento me parece que veremos un Monreal que comience a acercarse a Movimiento Ciudadano. Pero insisto, yo no sé, y coincido contigo, Ernesto, yo no sé qué tanto Movimiento Ciudadano a Monreal como tal le quiera abrir las puertas de par en par. Que Monreal va a aportar algo definitivamente a Movimiento Ciudadano que ahora no tiene, me queda claro, ¿eh? O sea, sí tiene un caudal, un porcentaje de votos que no tiene Movimiento Ciudadano, sí tiene cercanías políticas que no tiene Movimiento Ciudadano y presencia territorial de sus aliados que no tiene Movimiento Ciudadano. Pero yo más bien siento que ahí el personaje que está esperando Movimiento Ciudadano se llama Marcelo Ebrard Casaubon, porque de otra manera no veo forma de que Movimiento Ciudadano pueda convertirse en una competencia real para el 2024. Y no solamente ellos, ya lo veo incluso en el caso del PAN, del PRI, del propio PRD, con lo que han mostrado hasta ahora. Pero lo que sí, con esto concluyo, lo que sí, algo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero mucho la atención de verdad, de Monreal Ávila en este juego que ya citaba esta Violeta de manera excelsa, esta situación que se priva entre la candidata y los candidatos a la primera magistratura de nuestro país, los suspirantes, como diría el maestro José Villegas, la forma como Monreal se planta ante los medios. Es decir, alguien está mintiendo, porque Citlali dijo, sí lo invitamos, y Monreal sale a decir, a mí no me invitaron. O sea, alguien es un mentiroso en ese estilo. Y dos, esa postura como triste, como caída, como de víctima, ¿no? O sea, no soy de las corcholatas, pero es un honor estar con López Obrador, me hicieron a un lado, pero yo sigo siendo de Morena, yo no voy a ningún lado aunque me pateen. O sea, es un personaje de verdad. Caray, yo no apagaba la luz si estuviera cerca Ricardo Monreal. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, es algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo va a jugar Monreal hacia los otros 3 candidatos que ya están ahí en el caso de Morena? A mí me entran serias dudas acerca de las posibilidades reales de Ricardo Monreal de ser un candidato con posibilidades de ganar la presidencia de México. No, eso no las tiene. Y yo sí creo que pues, es más un juego muy al estilo, pues del estilo de los pugilistas o los expertos en el ring político, es decir, pues le tiras a lo grande, y ya están protestando por ahí, le tiras a lo grande para conseguir algo mediano, y yo creo que esa sería como la alternativa que hasta ahora veo con Ricardo Monreal, y lo mismo veo en Movimiento Ciudadano, Héctor Javier. Entonces, yo creo que por ahí también habría que plantear la posibilidad de si realmente la apuesta es la presidencia de México o un posicionamiento político fuerte, suficientemente grande para negociar con cualquiera que llegue a partir de 2024. Y lo digo porque ya con esto cierro para que Mateo se ponga tranquilo. Lo digo porque hasta ahora también, honestamente, y no sé qué pienses, cualquier candidato que pongan en Morena está detrás López Obrador. Es López Obrador apoyándolo o no apoyándolo. No necesariamente es el brillo que pueda tener ese personaje. Y cierro para que ya dejemos a Mateo. Sí, me robaste las palabras, ¿no? Por un lado, bueno, Movimiento Ciudadano, por supuesto que está haciendo ahorita muchas operaciones matemáticas, ¿no? Deben de estar ahí con la calculadora, con sus
ahora sí que con sus logaritmos y toda serie de cosas, viendo qué sí les suma y qué les puede restar. Sí, por supuesto, coincido en que Monreal no les daría la sumatoria para obtener la presidencia de la República. Entonces, muy probablemente, si es que llega a entrar ahí el Movimiento Ciudadano, pues a lo mejor Monreal opte por la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor pudiera concursar ahí en la Ciudad de México, porque no parece ser. Si no levanta pues el alcalde de Monterrey, Colosio, a ver dónde van a buscar. Ya vimos que Samuel tampoco, a ver si no ponen un candidato externo, pero Monreal me parece que no, por las características que ya ustedes estaban diciendo. En el caso de Morena y de Monreal, también recuerden que por ahí se habla mucho de que hay un pacto entre el mismo Monreal y Marcelo Ebrard, en donde se iban a proteger mutuamente, donde iban a pedir piso parejo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Monreal va a aguantar hasta lo máximo que se pueda tensar la cuerda para ver qué puede obtener, qué puede negociar, y a lo mejor quizá apostarle dentro del mismo Morena, unirse al grupo de Marcelo Ebrard para efectivamente tratar de negociar la Ciudad de México, bien sea desde el mismo Morena o desde Movimiento Ciudadano, dependiendo, digamos, de cómo se muevan ellos dos, ¿no? Sin querer decir con esto de que Marcelo Ebrard le ande tirando necesariamente por otro partido. Acaba de dar una entrevista diciendo que él no, si no va con Morena, él no va, digamos, a participar en las elecciones presidenciales por cualquier otro partido. Pero bueno, ya sabemos que muchas veces se dicen que se den por muertos y resucitan al tercer día. Pues sí, pues son varias teorías que hay con respecto de Monreal. Yo me sigo preguntando qué le conviene a Morena, qué gana si deja a Monreal en Morena y no lo expulsa, y qué pierde. Es decir, yo creo que es más lo que está perdiendo que lo que está ganando. Pero bueno, pues esa es decisión de Morena, qué le conviene, si mantener a Ebrard, no, a Monreal. ¿Le conviene mantener a Monreal en Morena o mejor ya expulsarlo? Es una decisión que tendrá que tener ahí Morena en su momento. Yo creo que se están tardando porque creo que les está haciendo varias fracturas, varias grietas al interior de Morena. Ya se verá. Si les parece, vamos pasando al siguiente tema y aprovechando pues que está aquí Violeta, pues esta parte que señaló el Bank of America, que en materia de inversión, pues México es un oasis en toda América Latina, hablando de todos los países de América Latina, en el momento actual que hay en todo el continente y en todo el mundo, pero hablando del continente americano, pues dice Bank of America que es un oasis en materia de inversión y sobre las tasas reales que hay en México. Así que quién mejor que la doctora Violeta Núñez para que nos explique cuál es tu valoración sobre esto, porque pues el presidente también está hablando y está haciendo cuadros comparativos en la mañanera de la inflación que hay en otros países y la manera en cómo la está conteniendo en México, además de presumiendo y con datos duros, pues que la inversión en México pues tiene un incremento muy, muy importante. Sí, voy a hacer como Jesús y yo porque, no, no es cierto. Inicia ahora Héctor, voy a decir, o Jesús, ¿no? Bueno, voy a comentar esto que hoy veíamos en la mañanera. A mí me pareció importante, sobre todo en el marco de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Este proceso inflacionario que ya en algún momento aquí incluso comentamos ya por países, cómo se está dando un incremento ya fuerte desde que inició, bueno, que se deriva de la pandemia, de la guerra en Ucrania y Rusia, de la subida de las materias primas a partir de estos acontecimientos. Y bueno, está habiendo una inflación mundial, ¿no? Decíamos en ese momento que la oposición
intentaba decir que en México era una situación aislada y que López Obrador era el responsable, y bueno, pues ya vimos que esto no ocurre así, y bueno, ahora vemos las declaraciones también del presidente Biden diciendo esto no es culpa de Estados, esto no es una cuestión de Estados Unidos, sino es una situación que se vive a nivel mundial, y bueno, sí, pero es la principal economía, y si ellos mueven y deciden por una cuestión de política monetaria subir las tasas de interés, eso tendrá repercusiones en todo el mundo y en particular en México, ¿no? Y bueno, frente a eso, me parece que tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque es muy probable que el próximo año, incluso aquí se discute no si va a pasar, sino cuándo va a ser, vivamos una recesión a nivel mundial, una recesión económica a nivel mundial. Hay una discusión intensa entre los diferentes grupos financieros a nivel mundial de cuándo va a ocurrir, si en la primera mitad de 2023 o en la segunda o en 2024, pero de que va a ocurrir, se prevé que va a ocurrir una recesión. ¿Por qué? Porque finalmente el subir las tasas de interés implica que, bueno, se va a intentar controlar la inflación con esto, pero ya habíamos comentado también aquí en otro momento que esto tiene o repercute de manera importante en el crecimiento de las economías de una manera fuerte, porque en primera, porque se retira dinero de la circulación, al subir las tasas de interés impactan los créditos también que se pudieran solicitar o los que ya se han solicitado, ¿no? Las tasas de interés suben y pues el costo del dinero es mayor. Entonces retira dinero de la circulación y eso hace que el consumo caiga. Y al caer el consumo, bueno, viene aquí en cadena una repercusión sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso, pues bueno, se traduce en muchas cosas, ¿no? En menos generación de empleo, en disminución de salarios y en una situación fuerte ya en términos para la economía, pues que pues no queremos vivirla, pero es muy probable que la vayamos a vivir. Y ahora, en términos de lo que ocurrió también en Estados Unidos, pues uno de los principales afectados, decía yo, pues es el mundo entero, pero en particular México, ¿no? Estamos aquí, es nuestro principal socio comercial, pues si ellos desaceleran la economía, pues entonces nosotros también tendremos que desacelerar la economía, ¿no? Si nosotros exportamos, el 80% de nuestra economía está relacionada, de las exportaciones están relacionadas con Estados Unidos y se generan divisas e ingresos a partir de eso, bueno, pues esto haría que México pues dejara de recibir esos ingresos, de exportar y de recibir estos ingresos, y eso tendría también repercusiones serias en nuestro país. Es muy probable, ¿no? Y un último punto, y con eso cerraría, es las implicaciones políticas, tanto en Estados Unidos como en México. Más allá de que si México es un oasis, yo más bien centraría la atención en esto. Es muy probable que, dada la popularidad que tiene Joe Biden ahorita, que es bajísima, pues disminuya aún más con la subida de las tasas de interés. Vimos que el día de ayer cayeron las bolsas en el mundo, ¿no? Las bolsas de valores en el mundo, y bueno, más allá de que hayan caído las bolsas de valores, esto tiene una repercusión sobre la economía real. Y bueno, esto va a hacer que muy probable entonces se ponga en la escena política de una manera ya fuerte, pues la candidatura, el posible regreso de Trump. Eso tiene, o sea, esta parte económica tendrá una repercusión política. Y bueno, también aquí en México tendremos que analizar, ya ha dicho la gobernadora del Banco Central, que pues tomarán como indicador la subida en 0.75% las tasas de interés, y bueno, subir las tasas de interés en México también tendría una repercusión económica, pero también política, y más allá de esto, insisto, en la recesión que se pudiera enfrentar el próximo año o hacia 2024, y si es el próximo año, pues tendrá el gobierno federal que decidir o antes de
de 2024, ya en vísperas del proceso electoral de sucesión presidencial, ¿qué acciones tomaría? Digo, nos estamos adelantando mucho, pero hay que adelantarnos. ¿Qué acciones tomaría? Ya le tocó vivir una pandemia a este gobierno y es muy probable que le toque vivir una recesión económica mundial. Y bueno, el gobierno federal tendrá que actuar porque también tendrá repercusiones políticas si es que no se actúa. Chala, o sea que llueve sobre mojado para Andrés Manuel, doctora, por lo que dice. Jesús, a mí me llama mucho la atención esta declaración del Banco de América, que habrá que revisar si es institucional o es nada más alguno de los analistas. Porque es cierto, el peso es una moneda muy intercambiable, muy cotizada en muchas operaciones internacionales. Eso ya tiene buen rato, a despecho de lo que pueda pensar la oposición en México, pero esa es la realidad. Pero lo que me llama la atención es este apetito por la tasa de interés, o el incremento de la tasa de interés que está anunciando el Banco de México. Y lo digo porque ya en un momento se tomó esa determinación en el gobierno de Salinas, justo para atraer capitales hacia bonos gubernamentales, y cuando llegó un momento difícil en la economía, pues estuvo a punto de ocurrir una corrida bancaria, y estuvo también a punto del gobierno de quedarse sin recursos fiscales por la necesidad de pagar al corto plazo o los reclamos que hubo de las inversiones extranjeras en bonos de gobierno, justamente comprados porque las tasas eran muy buenas, mejores que en Estados Unidos. Entonces, no sé tú qué pienses de esta situación, y también un comentario sobre lo que dice la doctora Violeta Núñez, que me parece también muy interesante en prospectiva. Fíjate que, nada más para aclarar lo que mencionabas, querido Alberto, son dos de sus economistas, ¿no? Carlos Capistrán y Cristian González, creo que son los economistas del Banco de América quienes dieron a conocer esta información. Incluso la jornada, ayer que nos la mandó Ernesto, que le echó una ojeada, algo decían como, todos aman el peso, ¿no? Fue el término que destacaban, todos aman el peso, y que ellos se reunieron, dicen, con clientes de la institución financiera en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En 2 semanas, me parece 15 días. Una postura oficial como tal del Banco de América, no sé yo bien el tema, no creo que sea como tal, más bien dicho sería como que lo que ellos dos, las conclusiones que ellos dos sacan. A mí, fíjate que, empezando por lo último, esto que destaca Violeta, a mí, en lo personal, caray, sí me lleva siempre a analizar y reanalizar lo que ha sido el manejo económico de Andrés Manuel López Obrador, porque enfrentar una pandemia como la que se vivió, pues no es cosa nada fácil, ¿no? O sea, es una situación que marca definitivamente un gobierno, que afecta definitivamente cualquier plan que tú tengas, cualquiera que tú tengas, cualquiera que tú hayas diseñado, que era el que iba a manejarse en tu administración, el que ibas a invertir, cómo ibas a ver esos 6 años, se te presenta una pandemia de esta naturaleza y tienes que darle totalmente la vuelta al script. Tienes que ajustarlo, tienes que verlo de otra forma, tienes que empezar a centrarte en otras prioridades tal vez, o mantener tus prioridades, pero a sabiendas de que no vas a tener las otras herramientas. ¿Por qué? Porque la pandemia afectó a todos. Estaba leyendo un dato hace unos días que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención, que dijo, que fue de la CEPAL, que hablaba precisamente de lo que era la desaceleración económica, ¿no? Que era la mayor inflación en la zona, que la recuperación era sumamente lenta de los mercados laborales y que teníamos que prepararnos porque en este 2022, incluso a finales del 2022, se iba a presentar el aumento de la pobreza extrema y, para colmo, de la inseguridad alimentaria. Incluso que sí iba a haber un incremento, perdónenme las dudas, creo que señaló la CEPAL, de 7 millones, me parece, 7 millones de personas a los más de 86 millones que ya de por sí están en un problema de seguridad alimentaria en esta región. Entonces, yo ahí es donde me pongo a pensar cómo ha manejado Andrés Manuel López Obrador la economía. Y si ahora nos vamos a enfrentar a una recesión económica, como bien señala Violeta, caray, de verdad que, como bien señalas, le llueve sobre mojado a Andrés Manuel, y va a ser todo un reto, para esta estrategia financiera que ha llevado hasta ahora y que se ha aferrado hasta ahora por parte de López Obrador, que no le ha movido un peso, literal, en ese sentido, de dar más programas sociales, de meterle más lana a los mismos, pero también va a ser un reto para ver hasta dónde llega este famoso teflón político que tiene Andrés Manuel López Obrador,
porque siempre hablamos de que algo que hizo Andrés Manuel va a tener consecuencias. Desde que era jefe de gobierno, recuerdo que todo el mundo comentaba, declaró esto, hizo esto, va a tener una consecuencia política, y no pasaba nada. Le incrementaba incluso las posibilidades de ganar o las simpatías. Entonces sí me parece que es un asunto en donde veremos la capacidad política de Andrés Manuel López Obrador, pero también qué tanta capacidad económica y de maniobra económica va a tener para enfrentar los últimos años de su administración y sobre todo lo que ya ha pasado en este país y que ha marcado también relaciones de poder. ¿Cómo entregas la economía al que viene o a la que viene? Porque puede ser de tu mismo partido, puede ser alguien muy cercano o cercana, pero el hecho de que tú entregues una economía con alfileres o una economía que puede sufrir si se le mueve uno u otro punto y no permitas margen de acción para el que sigue o para la que sigue, siempre marca también políticamente esa relación. Entonces, para mí, me parece que viene una etapa muy complicada, ya lo decía Violeta, 2 años muy complicados en ese sentido para Andrés Manuel, para su país, y un verdadero reto, insisto, para ver qué tan eficaz, qué tan eficiente y sobre todo qué tantos números buenos puede dejar una política económica que un día recibe una crítica y al otro día recibe 10 por parte de los grupos que de una u otra manera se han visto afectados y quisieran mantener lo que se venía haciendo anteriormente. Gracias, mi querido Jesús. Héctor Javier, pues son varios elementos en lo que toca a la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso los analistas del Bank of America, pues sobre los subsidios que hay a la gasolina, no lo ven mal, porque dicen, pues bueno, hay las remesas, están jugando un papel importante, hay un incremento, incluso habla ya de un 400% en lo que va de este año, en comparación con el año pasado, que es una cifra verdaderamente sorprendente, y también del precio del petróleo, que también, es decir, tiene otros recursos de donde tomar medidas para contener el proceso inflacionario que hay a nivel mundial y que intenta contenerlo en México de esa manera. Así que hay distintos ángulos sobre las decisiones que está tomando el presidente López Obrador. Ahorita que decía Jesús Escobar, pues esta parte de cómo enfrentó también la pandemia, incluso sin endeudarse. Casi ningún país lo logró en ese sentido. En México sí. ¿Y cuáles son finalmente los costos, los beneficios y los costos que tú alcanzas a ver? A propósito de que cuando uno escucha a los analistas de Bank of America decir, pues México es un oasis, y yo nada más cuando escucho eso del Bank of America, digo, bueno, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Está manejando muy bien la economía el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O me da miedo escuchar que estos lobos financieros, estos tiburones financieros digan que México es un oasis en materia de inversión? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, yo empezaría diciendo que a lo mejor estos analistas del Bank of America no han leído a Loret de Mola, no han oído a Andrés Legarreta, no han leído a Sarmiento, porque pues no se han enterado de que pues, cuando subió López Obrador se supone que el dólar iba a subir a 30 pesos por dólar, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Y ya hablando un poco más en serio, sí, por supuesto, López Obrador ha tenido algunos puntos a favor, ya hablando de la migración, en alguna otra mesa hablábamos también del narco, así que de las inversiones que tiene el narco, lavado de dinero, digamos, que trata de meter inversiones, digamos, serán puntos a favor que tiene la economía. Por supuesto, ahora el petróleo está subiendo muchísimo, tengo entendido que anda por 115 dólares el barril, por ahí así, cosa que no habíamos visto desde la época de Calderón y de Fox, que estuvo arriba de 100 dólares por barril, y la cantidad de dinero que se generó y que quién sabe finalmente dónde quedó. Ya se recordaba también el día de hoy que pues, México depende en un 80% de su economía con Estados Unidos, y es un panorama muy difícil, ¿no? El solo hecho de haber aumentado las tasas de interés de Estados Unidos, aun cuando ya no hayas pedido préstamos, dado la cantidad de dinero que se adeuda en México y en otros países de América Latina, el que te suban medio punto, una décima de punto, estamos hablando de miles de millones de dólares o de pesos o de la moneda de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, un aumento de 0.75 que no se había dado pues
parece ser que por lo menos creo que desde el 94, ¿no? Y no habían tenido estos niveles por lo menos en 4 décadas. Ahorita Estados Unidos anda más o menos en 8.6% de inflación y en la expectativa económica de crecimiento que tienen ya la bajaron de 2.8 a 1.7 con vistas, a que probablemente pues pueda haber una recesión, lo cual nos haría recordar pues las épocas de 1930. Y peor aún, a mí me parece que Estados Unidos está manejando muy mal la situación, no solo local, sino a nivel internacional, porque si el mismo Joe Biden reconoce que uno de los factores que están influyendo en esta situación es la guerra con Ucrania, entre la OTAN y Rusia, pues ayer en varios periódicos salió que está enviando $1,000 millones más en armamento a Ucrania, digamos, para atizar el conflicto en vez de estar buscando vías de resolución que ya no necesariamente pasen por las armas. En el caso de México, pues sí, me comentaba yo un poco en broma lo que estábamos hablando y mencionaba yo también a Sarmiento, porque justo en su columna de hoy dice que tuvo una reunión con algunos empresarios del sector eléctrico y que México pues está perdiendo una de las grandes oportunidades que se tienen, dado que en todo este panorama internacional de inestabilidad hay empresas que están buscando lugares que les llaman el nearshopping, que será la traducción de lugares cercanos a donde establecerse ciertas empresas, y que dadas las trabas que se están metiendo aquí en el país, pues esto no va a ser posible, y que qué lástima que por la ideología que se tiene, pues estén perdiendo las grandes oportunidades, ¿no? Y varios analistas también hablan al respecto. Pero lo cierto es que si nosotros vemos los indicadores que estamos teniendo, pues ya vemos el de los precios de la gasolina, por ejemplo, en donde pues, se ha beneficiado mucha gente, ¿no? Aquí lo que la ideología de la derecha nos está recalcando es que solo se está beneficiando a los que usan automóviles y que estamos subsidiándolos a ellos y no necesariamente a la gente de pie. Aunque ellos se olvidan que pues muchas de las mercancías que se mueven, que se distribuyen, necesariamente pues tienen que usar este tipo de energéticos. Entonces yo creo que hay que estar muy atentos. Me parece que qué bien que el gobierno mexicano no se haya endeudado. Me parece que ahora en época de elecciones, que es cuando usualmente también se suelta muchísimo dinero para pues, favorecer a determinados candidatos, hay que manejar la economía con prudencia. Y también, ahora que estamos en una nueva ola de COVID, que mucha gente pues ya está prendiendo las alarmas, que vuelven a subir, afortunadamente no a niveles alarmantes, pero sí de 1 o 2 fallecimientos que tenían por día a 10, 15 o 20, pues hay que irnos con mucha prudencia. Y creo que aquí habría que darle un voto de confianza al manejo que se le está dando actualmente a la economía de nuestro país. Sí, la verdad que sorprende ese incremento en las tasas, en la FED, que sí, siempre bueno, muy conservador. Perdón, Alberto. Y aquí en México se calcula que vamos a subirla por ahí de fines de año hasta 9.5%. Hoy estamos en 7% y se calcula que por ahí de julio a agosto se va a subir otro medio punto, en noviembre otro cuarto de punto más. Y la expectativa es que en 2023 más o menos esté estable, que no baje ni suba, digamos, para crear más certeza respecto a la economía del país. Y ahí, sí. perdón Alberto, ahí también Aquaman nos recuerda aquí también que también los ingresos por recaudación de impuestos también están siendo bastante importantes. Pero cayeron, incluso fue nota de primera plana en varios diarios el día de ayer, ¿no? Hay una caída de la recaudación, sí es histórico, pero hay una caída de la recaudación también, empieza a descender esto. Entonces, nos enfrentamos, perdón, yo ya salté la palabra, nos enfrentamos a un escenario económico que tendrá repercusiones políticas serias, que bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Jesús, pues realmente el presidente ha sabido manejar estas adversidades y bueno, esperemos que así sea ahora, pero sí le va a tocar a México frente al proceso electoral y bueno, otra vez lo que hemos dicho una y otra vez aquí, pues la oposición lo va a utilizar, ¿no? Entonces, pase lo que pase, lo va a utilizar. Lo va a utilizar en las clases medias, que son las que más tienen el uso de los créditos, tarjetas departamentales, tarjetas de crédito, y es ahí o créditos hipotecarios personales, y es allí donde cualquier movimiento de la tasa de interés referencial, que es la del Banco de México, pega, pero como patada de mula. Entonces ahí sí va a ser una situación fuerte en términos de manejo político, y habrá que ver cómo es que se desarrolla y qué tanto se puede contaminar todavía más el ambiente político. No sé, doctora, si quiere comentar, porque le toca a usted el turno de la palabra,
sobre este tema o pasamos al otro que tiene que ver con alguien pues que está detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, y las revelaciones que se hacen por parte de la Fiscalía estadounidense sobre sus intentos de silenciar a un testigo que va a presentar sus argumentos, su conocimiento, lo que sabe en el juicio que se le espera a García Luna, y lo que también se señala que gastó dinero para sobornar periodistas en México durante mucho tiempo. Ernesto y yo conversábamos entre bromas y veras sobre, bueno, ¿y quién será esos beneficiarios? Y bueno, ya por ahí lo dejamos. Entonces, estos dos temas. Ahí al lado tuyo, mira la imagen, al lado tuyo tienes uno de los beneficiarios, sí. Ahí está, ¿ves? Puedes acusarme de comunista, de anarquista, de no pagar los tacos, de irle a mis gloriosos Pumas, pero no puedes acusarme de otra cosa. Ahí está. Yo como Santiago Nieto, ahí están mis cuentas. Adelante, doctora. Bueno, pues así como decía Héctor al principio, yo ya participé y escuchamos a Jesús. No. Órale. Porque asalté la palabra con esta parte, nada más cerraría esta parte de economía diciendo, pues que yo cuando escuché lo de que Estados Unidos iba a subir la tasa de interés en 75 puntos, ¿no? En 0.75%, pues sí me espanté porque eso se va a traducir también en más violencia en México si no se maneja de manera adecuada. Esta parte, y diría uno, ¿cómo? Pues esta parte de no generar más empleos, de cortar empleos, ya vivimos lo de la pandemia, ¿no? Ya incluso ahorita Jesús nos recordaba, la CEPAL habla de que retrocedimos 2 décadas y que el panorama, ya con la pandemia, pero que el panorama frente a la recesión económica pues se podría agudizar en términos económicos, ¿no? Y no de bienestar, sino más bien de retroceso, y eso ahora se puede agudizar más, y esto, por eso decía, cómo se maneje va a depender mucho el futuro también político, porque la violencia con esto podría aumentar, ¿no? Al contratarse, insisto, menos personas, al haber menos fuentes de empleo, al tener menos dinero en circulación, pues no, ahorita, por ejemplo, es el peor momento para solicitar créditos, ¿no? O sea, es ponernos la soga al cuello, pero también la gente necesita comer, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace mucha gente? Pues sobrevive de prestado. Y ahorita es el peor momento por lo que se vislumbra, lo que decía Héctor, se ha pensado que incluso va a llegar hasta 10% la tasa de interés, eso sería terrible, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, yo con eso, perdón por asaltar la palabra y queremos escuchar a Jesús. Gracias. Sí, pues ahí precisamente al amigo de García Luna, pues que nos cuente precisamente pues cómo se benefició Jesús Escobar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con su amigo Genaro García Luna. Mi querido Jesús, ya fuera de WhatsApp, ¿cuál es tu valoración con estas revelaciones que hace pues la Fiscalía de los Estados Unidos, pues de que tienen los audios de Genaro García Luna, pues dando instrucciones para a eliminar al rey? Y no solamente eso, pues lo de los sobornos que hay a varios colegas periodistas, uno ya lo dice por formalidad, colegas periodistas, pero pues no lo sentimos tan colegas algunos, todos estos periodistas que recibieron tremendos moches durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y más atrás también, pero hablando de lo que toca a Genaro García Luna con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Fíjate que es un tema muy interesante. ¿A qué me refiero? A que en estos audios García Luna se está incriminando. Es decir, en este momento se acabó. Si hay juicio, García Luna está perdido. Él en estos audios se está incriminando y literal, perdón que lo diga de una manera tan coloquial, pero se lo chamaquearon. Es decir, la persona con la que él habla era un agente infiltrado. Era agente de la Fiscalía de Nueva York. Y él lo confunde, o más bien dicho, le compra la idea de que era un ruso o perteneciente a la mafia rusa, y es con el que habla precisamente de esta opción, ojo, no solamente de eliminar a Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada,
sino de eliminar a Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino está detenido en México, pero hay una orden de extradición a los Estados Unidos. Y por supuesto que Cárdenas Palomino se abre la boca, Genaro García Luna ya no tiene ni para dónde hacerse. En el caso de Jesús el Rey Zambada, me llama mucho la atención porque es un personaje que ya apareció en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. En el juicio del Chapo Guzmán, el Rey Zambada habló claramente de la corrupción de García Luna, habló de la corrupción de Peña Nieto, habló de la corrupción de Felipe Calderón, abiertamente dijo que él vio cuando llevaban los portafolios, escuchó a su hermano cuando lo distribuyeron, a Joaquín el Chapo Guzmán, es decir, desnudó la relación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa e incluso de Peña Nieto con el cártel de Sinaloa. Y en ese punto me ligo con lo que mencionabas. Y varios de esos medios que incluso fueron ahí, si no mal recuerdo, corrígeme, se me fue ahorita al Auditorio Nacional, no recuerdo a dónde, a firmar este pacto en el cual nadie iba a hablar de las matanzas del narco, nadie iba a hablar del narco, todos iban a apoyar la guerra, todos iban a apoyar precisamente un manejo informativo de manera correcta y no se iba a dar a conocer ni cifras ni nada para actuar de manera responsable, censurándose, en pocas palabras. Estos medios minimizaron a Jesús Zambada. Yo recuerdo perfectamente a Raimundo Rivapalacio y a Carlos Loret de Mola, para ser claros, diciendo, no le puedes creer a un criminal. Esas fueron sus palabras. No pueden creerle a un criminal. No puedes creer que lo que dice el Rey Zambada es real. No, pues claro que tienes que creerle, pues estoy involucrado directamente en el tema. Entonces, de ahí la trascendencia de estos audios, que los mismos García Luna está aceptando su responsabilidad de una u otra manera en los casos que se le están acusando. Aquí entramos a un fenómeno, Ernesto, Alberto, Violeta y Héctor, que no dejemos de lado. Entramos al tema de la negociación. Es decir, García Luna puede enfrentar cadena perpetua. Perdón, si la Fiscalía de Nueva York no tuviera en mente negociar con García Luna, no hubiera actuado de la manera como lo está haciendo en este momento. Está ofreciendo literal la negociación con García Luna. ¿Con qué finalidad? Si nos basamos en la forma de operar de los Estados Unidos, es agarro a uno para jalar a otro. Y hay versiones claras de que van detrás de un pez gordo, mucho más gordo que Genaro García Luna. Y un pez gordo, para tus adentros, mi querido Alberto, es Felipe Calderón Hinojosa, a quien de plano ayer se le fue el internet cuando se dio a conocer esta noticia, porque yo no me imagino a Genaro García Luna aceptando una cadena perpetua, si es que hay juicio, porque todavía no determinan si hay juicio, todo va a pasar por esta negociación, aceptando una cadena perpetua con tal de defender a Felipe Calderón Hinojosa o callarse de Felipe Calderón Hinojosa. Pero entonces, de ahí brincamos otro punto muy importante. ¿Qué tanto le conviene también a Estados Unidos que Genaro García Luna hable, diga lo que sabe de una guerra que ha sido impuesta por la propia Unión Americana? Y que los propios norteamericanos, tanto la CIA como la DEA, llamaron superpolicía al hombre que ahora tienen detenido en Nueva York y que colaboraron con él y que lo reconocieron y que le aplaudieron en todo momento el papel que estaba haciendo. Por eso es que el juicio, si es que hay juicio a García Luna, es más importante por donde se le vea que el de Joaquín el Chapo Guzmán. Es uno de los juicios que va a marcar muy claro el derrotero de qué es esta mentada guerra en contra de las drogas. Si realmente, hasta dónde quieren llevarla, quién se beneficia de ella y si de verdad quieren cambiar las cosas. Hoy por hoy, para mí, yo les soy honesto en algo, para mí algo va a pasar que va a impedir llegar al fondo de la misma. Porque si García Luna habla, si García Luna acepta esta negociación, si van sobre Felipe Calderón o el propio, ojo, Cienfuegos, que ya estaba involucrado de una u otra manera y sobre todo se intensificó en el gobierno de Peña Nieto, estamos hablando de dos personajes que van a jalar también la cuerda del lado norteamericano. Entonces, sí me parece que es un tema que va a marcar ese derrotero en torno a la guerra contra las drogas, a esta fársica guerra contra las drogas, que lo único que ha servido es para fomentar y fortalecer una oligarquía a través de la militarización, y la famosa militarización, que lo que está es para quitar recursos naturales a las comunidades originarias. Y me parece que estamos ante un momento clave en donde se va a desnudar, insisto, la congruencia y realmente el compromiso que hay por parte de algunas autoridades para saber qué pasa con la famosa narcopolítica en un escenario en donde, insisto, la guerra contra las drogas viene impuesta desde Estados Unidos. Entonces, vaya que lo que se va a conocer ayer es muy importante. Y de los medios, pues me parece que, seamos honestos, fue muy obvio, ¿no? Ya mencionaba yo a Rivapalacio, ya mencionaba yo a
Loret de Mola y muchos otros, el propio López Dóriga, la propia Adela Micha, o sea, personajes que tú los escuchabas hablar y que fueron capaces de llamar criminales a los jóvenes de Villa de Salvarca, que fueron capaces de llamar criminales a los estudiantes del TEC de Monterrey, que fueron capaces de llamar criminales a los indígenas masacrados también, que fueron capaces de decir que Pablo Ferri mentía cuando Pablo Ferri reportó la masacre de Allende. Es decir, hablamos de verdaderos, y también de Allende Coahuila, cuando dieron a conocer la de Allende Coahuila con Juan Alberto Cedillo, también yo recuerdo bien cómo dijeron que era mentira, o sea, que estaban exagerando en un medio internacional. Cuando dices, caray, lo que demostraron, y lo digo de manera muy clara, fue simplemente ser negociantes del periodismo y que no les importó en ningún momento tapar las barbaridades y salvajismo que estaba cometiendo ese gobierno de Calderón, y de la mano de un hombre que el mejor ejemplo lo pone Emanuel Stills, ¿no? Capaz de hacer del secuestro un negocio y de presentarte en todas las conferencias a los mismos acusados. Me faltaron Ciro y Marín, mi querido Jesús. Ciro, Marín, Marín muchas veces defendió la guerra contra el narco, o sea, y salía y decía y que el despliegue militar y que habían detenido no sé cuántos y no sé qué tantas veces, o sea, yo recuerdo una entrevista incluso de Carlos Marín, si no mal recuerdo a este García Luna, en donde, caray, ¿no? Era aplaudirle a un personaje que todos sabíamos que estaba al frente de un cártel policíaco. O sea, ¿qué cara puedes tener para aplaudir las acciones de un sujeto que sabes que es un criminal? Ya, pues mi querido Jesús y Alberto y Héctor, pues Violeta se tiene que ir, tiene un compromiso, así que Violeta, gracias, nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo. Sí, nada más comentaría que no olvidemos lo de Colombia, que es el próximo domingo, y que pues hay que estar muy, muy atentos y solamente pues decir que la parte del narcoestado, me parece que con esto de García Luna se derrumba también, ¿no? Hay que decir lo que ellos lo están utilizando como parte del golpeteo político. Sin embargo, bueno, los narcos ya vemos quiénes son, y esta parte de la alianza Va por México también tenemos que cuestionarla, incluso desde lo que está pasando ahorita con García Luna en Estados Unidos. Y me disculpo, pero bueno, les mando un abrazo inmenso, esperando los tacos de canasta próximamente. Son de canasta, doctora, son de otra cosa, ya le digo, porque no lo rebaje. Y además ya de tanto pirateo que tiene aquí Jesús Escobar con los colaboradores y colaboradoras de Rompeviento, pues ahora ya a mí y a todos nos va a piratear, y ya prometió, ahora nos va a invitar en la octava a una mesa, esta misma mesa, ahora la vamos a hacer también en la octava. Pongan fecha, yo ya les dije a los tacos que pongan fecha, nadie pone fecha. Yo quiero desmentir públicamente a Jesús, porque ya hubo una fecha el sábado pasado. Pero me enfermé. Porque estar enfermo, se inventó ahora qué, pones fecha y te enfermas. No. Eso, denle duro. Vale, sí. A propósito de lo que decía la doctora Violeta Núñez sobre Colombia, tenemos ya a Daniela Pastrana en espera, que está en Colombia justamente para hablar sobre este tema. Así es. Así es que, Héctor Javier, ¿cómo ves tú este asunto? Genaro. No, ya muy rápido, ¿no? Obviamente, pues qué bueno que las investigaciones y que la Fiscalía de Estados Unidos esté moviendo. Habría que ver los intereses que las están moviendo, porque también sabemos que en Estados Unidos hay muchos grupos de interés, habría que ver cuáles están respondiendo. No olvidar que trabajó de cerca en algún momento con el FBI, que la DEA lo premió también a García Luna, es decir, pues ha sido ahora sí catole de todos los moles, o como se diga, y que finalmente pues responde a ciertas cosas, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿y la Fiscalía de México, papá? ¿No? Y con eso yo pues, cerraría, ¿no? Para ya no quitarle el tiempo a su próxima invitada. Y muchas gracias por la mesa de hoy, ¿no? Y que hoy estuvo muy foxiana, ¿eh? Y yo, ¿por qué, no? Ya cada rato ahí se quedó, ya cambian el nombre de la mesa del y yo, ¿por qué? Órale. Pues un abrazo a los dos, gracias. Hasta luego, cuídense.